¿Qué era displasia? Esa alteración en la forma, tamaño, el número de las células, ¿de acuerdo? Subyacente a eso, ¿qué había? Había una alteración del control del ciclo celular. No era demasiado marcada, pero ya había una alteración de tal manera que estas células se dividían y ¿no? Tenían esa tendencia. En las neoplasias malignas, entonces esa alteración del ciclo celular ya está completamente descontrolada. La célula por sí misma, una célula normal, tiene un ritmo de división. En cambio, esta célula mutada ya no se controla a sí misma, ¿no? El ciclo celular es continuo una y otra vez, ¿no? Puede crecer demasiado rápido. Y eso tenemos que hacer, esa disquisición, ¿de acuerdo? Vean que las neoplasias o son benignas o son malignas. Entonces, en eso tenemos que basar. Hay algunas definiciones, ¿no? Nuevo crecimiento, neoplasia es, hace referencia al tejido, neo nuevo, o como ellos dicen, ¿no? Puede haber, es una masa normal de tejido cuyo crecimiento es excesivo y coordinado respecto a las células que están alrededor de él, ¿no? Es un grupo de tejidos apagados. Pese a que ya se haya suspendido el estímulo lesivo, o sea, no tiene nada que ver este caso con hormonas. Por ejemplo, hay algunas neoplasias que tienen su origen en un estímulo hormonal. Digamos, están sometidos los pacientes, mujeres en este caso, a altas tasas de estrógeno. O en los varones a altas tasas de testosterona o su metabolito más potente que es la DHL, la dihidrotestosterona, DIH. Entonces, en el caso de los varones va a favorecer el cáncer de próstata, en el caso de las mujeres el estrógeno puede favorecer el cáncer de endometrio, por ejemplo. ¿De acuerdo? Quitan eso, pese eso sigue creciendo, ¿de acuerdo? A eso hace referencia. Luego, obviamente, tiene que haber alguna alteración del material genético. En un epitelio, todas las células no se alteran. Algunas células pueden alterarse. Y una de ellas asume la mutación y empieza sobre las otras a desarrollarse, a crecer, a dividirse, a establecerse, por así decirlo. Esa mutación hace que se forme un nuevo tejido. Por eso es que las neoplasias son, entonces, todas han nacido de una misma célula mutada, monoclonales. ¿De acuerdo? Ahora, que sus descendientes de esta célula monoclonal mutada adquieren otras características morfológicas, unas con capacidad de penetrar los vasos sanguíneos y viajar, otras con capacidad de penetrar y abrirse más en el tejido. Eso es diferente, ¿de acuerdo? Pero todas han nacido de una sola célula mutada, ¿de acuerdo? ¿Por qué pueden mutar? Diferentes causas. Estímulos físicos, por ejemplo, la luz ultravioleta tiene que ver con el cáncer de piel. Todos, ¿no? Hay que exponerse a la luz ultravioleta porque hace cáncer de piel. ¿Quién nos protege del cáncer de piel? La melanina, porque la melanina, al igual que un paraguas, está sobre los núcleos de las células basales. ¿Dónde están las células del estrato basal? Abajo, en el epitelio, ¿no? Entonces, no están sometidas directamente a la luz ultravioleta. Entonces, si es que fallara esto, o si la exposición fuera muy intensa, muy prolongada durante el tiempo, entonces el material genético podría modificarse. Si este material genético modificado no es controlado por el sistema celular, intracelular, y es asumido como algo parte de la célula, pasa esa mutación y empieza, entonces puede favorecer la división celular incontrolada. ¿Cuál es la neoplasia que está asociada con el cáncer de piel? La irradiación de luz ultravioleta. El carcinoma de células basales. Y en segundo lugar, el carcinoma escamoso. ¿De acuerdo? No el melanoma, por si acaso el melanoma tiene que ver con otras. ¿De acuerdo? Bien. Otra. La siguiente. Bueno, en el mundo hay cierta frecuencia de presentación del cáncer, ¿no? En ambos, hombres y mujeres, el cáncer de pulmón está casi entre los primeros. ¿De acuerdo? Si no tomáramos en cuenta el género, el cáncer de pulmón está tanto en varones y mujeres. ¿Y eso por qué? Por el consumo de tabaco, no cigarro, ¿de acuerdo? Se dice que el tabaco es un elemento donde
En un extremo existe una combustión del material con liberación de gran cantidad de sustancias oncogénicas, ¿no? Y en el otro extremo hay un tono, ¿no? Entonces, eso es que libera gran cantidad de sustancias carcinógenas. Entre ellas, por ejemplo, el polonio, pericenos, ¿de acuerdo? Que van a hacer primero el cáncer, quizás en la vía aérea, ¿de acuerdo? Después de hacer una metaplasia, luego una displasia, luego el cáncer, ¿de acuerdo? Un carcinoma. Bien, pero no solo con eso se reduce el consumo de tabaco, puede hacer también cáncer del piso de la boca, del labio. Los componentes del tabaco que han ido a la sangre van a estar en sangre y puede acumularse en la orina y está asociado también con cáncer de vejiga, ¿de acuerdo? Entre otros. Si hablamos entre varones y mujeres, la diferencia, entonces podemos decir que el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino son los más frecuentes. En el mundo el cáncer de cuello uterino no es el más frecuente, sino el de mama en las mujeres. Pero en nuestro medio, Bolivia sigue siendo lamentablemente el cáncer de cuello uterino la primera causa de muerte en mujeres, dejando a la orfandad a niños, ¿de acuerdo? Dejando hogares desestructurados, ¿de acuerdo? No son funcionales, esa consecuencia tiene lamentablemente el cáncer. Y se dan mujeres jóvenes, ¿no? ¿Cuál es el pico de edad donde se presenta el cáncer de cuello uterino? 35, 37 años. Ahí se diagnostica donde la mujer ya empieza a sangrar a borbotones por la vagina. ¿De acuerdo? Hay una hemorragia vaginal bastante, en este caso que viene del cuello uterino, bastante profundo. Van, toman una muestra y el cuello pasa una coliflor. Apenas tocan empieza a sangrar. Sale el tejido y incluso sale como si fuera un pedazo de coliflor. Ves al microscopio y es un cáncer infiltrado. Ya nada de eso. No se puede hacer mucho. Y ya es infiltrado. La paciente va a sobrevivir un tiempo más, pero indefectiblemente va a durar con las consecuencias socioeconómicas. Nosotros como servicio de salud en Bolivia, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir. ¿Cómo vamos a prevenir el cáncer de cuello uterino? Que sigue siendo la primera causa de muerte en Bolivia. Se dice que cada día mueren, ¿cuánto? 1 a 5 mujeres por día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, podemos informarles a los pacientes. Segundo, lo más importante, tienen que tomarse su PAP, ¿no? Su PAP. Ya sabemos que no es PAP, ¿no? PAP es la tinción, pero bueno, para que todos, como todos saben, hay mujeres que son bien ordenadas. Cada día de su cumpleaños, cada año de su cumpleaños se toma su PAP. Un día antes, un día después y se toma. Entonces, ¿desde cuándo tiene que tomarse una mujer su primer Papa Nicolau? Desde que haya tenido la primera relación sexual. ¿De acuerdo? De ahí en adelante, por lo menos una vez cada año tiene que tomarse. ¿Cuánto tiempo dura la enfermedad, el cáncer de cuello uterino en su historia natural de la enfermedad? Dijimos hace un tiempo. ¿Cuánto tiempo teníamos para actuar como sistema? Dijimos. Desde que empieza la infección por el virus llamado papiloma de alto riesgo, 16, 18, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que esta paciente empiece a sangrar por la vagina por cáncer de cuello uterino? Más o menos, esa es la historia natural de la enfermedad. Más o menos 10 años. Antes se decía 15, 12, incluso hay casos de 7, 6 años. Pero tenemos algunos años para hacer. Aunque fueran 6 años, por lo menos tenemos 6 veces por tomar para la enfermedad. ¿De acuerdo? Para eso está la educación, desde el colegio. Hay una vacuna, ¿no? El Gardasil para niñas a partir de los 9 años, para ver, ojalá que haya una buena respuesta, ¿no? Que ya han sido inmunizadas contra el virus del HPV y ojalá no puedan desarrollar cáncer. Y en los varones, próstata, cáncer. A mayor edad, mayor frecuencia de cáncer. Se dice que hasta los 90 años, probablemente todos los varones que llegan a 90 años tengan cáncer de próstata. ¿De acuerdo? Entonces, y es hormono dependiente al principio debido a la dihidrotestosterona. ¿De acuerdo? Bien, la siguiente. Y hay otros más, ¿no? Diferentes, ¿de acuerdo? Bueno, en general decimos tumor. Mira, tiene una masa tumoral. Es un tumor, pero vean que cuando hablamos de tumor, TU dicen, ¿no? Podemos referirnos a una masa inflamatoria, abscedada, miren, en la región del tobillo.
¿De acuerdo? Pues un absceso, puede tener alguna complicación mucho más, quizás parasitaria, ¿no? ¿De acuerdo? Pero la misma masa tumoral puede estar localizada en otra y ser una masa igual sangrante, etcétera, pero corresponder a un crecimiento nuevo y descontrolado del tejido. La otra, un proceso inflamatorio, la que no va a perder el pie, quizás si se sobreinfecta y hace sepsis puede llegar a fallecer. En caso contrario, si se controla con antibióticos o se drena los abscesos, recuerden que el tratamiento de los abscesos es drenar el material tubular. Y en cambio en esta no, esto puede hacer metástasis a diferentes lugares y ocasionar muerte en el paciente. Esto es diferente. Pero para ambos casos puede utilizarse la palabra tumor. Pero recuerden que puede corresponder a un proceso infeccioso muy marcado o a un cuadro tumoral, neoplasia. Siguiente, por favor. Bueno, ya conocen la diferenciación celular. Todas al principio son indiferenciadas, ¿de acuerdo? Células de aspecto plástico, maduro, como cuando el embrión se ha formado. Hay más núcleo que citoplasma. Pero ellas, igual que ustedes, cuando entran, así entran a la universidad, ¿no? Indiferenciadas. Luego se van diferenciando, ya saben, como médicos, y luego se van especializando, algunos a neuronas, otros a rojos, a blancos, etc., ¿no? Ya no pueden regresar más, pero no tienen que olvidar su origen, ¿no? Algún día hemos sido médicos generales integrales, así que revisamos, no seremos cardiólogos, pero revisamos riñones, revisamos piel, revisamos sistema nervioso, eso no tiene que ser. ¿De acuerdo? El ser humano es integral, ¿de acuerdo? Por más que yo sea neurólogo, no tengo que olvidar el corazón, los riñones. Ese es el manejo que tienen. No tienen que olvidarse sus orígenes, entonces, ¿de acuerdo? Por más diferenciados que sean. Bien, estas células diferenciadas nunca van a volver a ser lo que antes eran, ¿de acuerdo? Porque ya han seguido esa línea de diferencias. Los tumores igual se diferencian, las neoplasias se diferencian. Se parecen mucho al tejido de origen o no se parecen para nada al tejido indiferenciados, ¿de acuerdo? Al siguiente. Entonces a eso va a referencia. Este es el tejido normal, son glándulas, ¿verdad? Ductos, glándulas, acinos. Un cáncer bien diferenciado son células que ya están proliferando, están creciendo de manera normal, porque tienen mutaciones, su ciclo celular se ha descontrolado, se ha disparado y empiezan a formar glándulas y parecen un poquito a las glándulas normales. Es bien diferenciado. Se parecen a algo medianamente diferenciado. No se parecen nada, no forman ni glándulas ni ductos. Indiferenciado, pobremente diferenciado. ¿Cuál es el máximo grado de indiferenciación o desdiferenciación? Se llama anaplasia. ¿De acuerdo? Anaplasia. Siguiente, por favor. Vean, ya conocemos nosotros que es el término displasia. ¿Displasia es cáncer? No. Puede progresar a cáncer, pero no significa cáncer. Este es un epitelio normal. Vean, un epitelio del cuello uterino puede ser de la vía respiratoria inferior, no está creatinizando. Puede ser de la vía aérea, al principio de la vía aérea, por lo menos, desintoxicado. ¿De acuerdo? Entonces, vean que es normal. Vean, las células no están tan proliferadas. Al principio son más núcleo y al final son más citoplasma que núcleo. Están diferenciando, están madurando. Y cuando hablamos de displasia, estas células de aspecto inmaduro, donde hay más núcleos, aparecen en estratos más superiores, incluso en la superficie, más núcleo que citoplasma. Esa relación núcleo-citoplasma se invierte, ¿de acuerdo? Aparece más núcleo y poquito citoplasma, como si fueran basales. No significa que estas sean basales, sino que semejan a las células inmaduras. Por eso hablan de desdiferenciación. Células inmaduras. A eso se referencia cuando hablamos de displasia. Si estas empiezan a ver mitosis y empiezan a penetrar, ya hablamos de neoplasia, cáncer como tal. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Entonces ahí pueden ver un crecimiento nuevo de tejido de una célula, no más han nacido. Una célula, probablemente varias de estas células basales. Recuerden que las basales, si fuera cuello uterino, si fuera ano, si fuera laringe, si fuera cualquier otra región donde afecte el HPV, entonces llegan al núcleo de las células que están más activas en cuanto a división celular. ¿Cuáles son? Estas de la superficie, no, ya están incluso algunas ya están muertas, se van a desprender, se van a esfoliar, pero las que sí están activas y están diferenciando, se van a dividirse
Entonces son estas en la parte basal. Por eso es que si esta paciente y tiene cuello uterino, tenga una infección donde hay erosión, pérdida de la piel, fácilmente entonces ingresa al HPV. ¿Cuáles son esas? Infecciones en la vagina, por ejemplo, infección por herpes virus, infección por tricomonas. Entonces fácilmente tiene el camino facilitado para llegar a las células basales. Llega el virus a las células basales, a veces no se integra al genoma humano, se queda fuera del núcleo, pero está ahí presente. Baja sus defensas y se integra a la célula. Se integra al genoma y empieza a modificar, a mutar su genoma. A las proteínas que deberían producir proteínas normales que controlan el ciclo celular, las muta y producen proteínas que no controlan el ciclo celular. Y empieza a dividirse, displasia y luego cáncer. Entonces, una sola célula ha empezado, todas tienen el mismo origen monoclonal y empiezan a diferenciarse, o empiezan a penetrar incluso la membrana basal. La siguiente, por favor. Este es el bronquio, miren. En el bronquio tenemos incluso células caliciformes. Y cuando empieza a haber displasia, ya no aparecen ni ellas. Seguramente hay metaplasia, ¿no? Cambio de epitelio. Antes era columnar, ahora es plano, ¿de acuerdo? Y empieza a alterarse poco a poco, ¿no? Hasta llegar a carcinoma in situ. ¿Cuál es el carcinoma in situ? Aquel que está por encima de la membrana basal, ¿de acuerdo? Bien, la siguiente. Más ejemplos, displasia de cuello uterino, ¿no? Vean que todo el espesor está tomado, incluso aquí hay células, miren, este es más núcleo que citoplasma, las relaciones invertidas, aquí hay mitosis anormal, todo el espesor está tomado, displasia severa del cuello uterino. Bien, la siguiente, por favor. Más ejemplos de lo mismo. Aquí ya es un carcinoma in situ, hay muchas más mitosis. La siguiente. Otras masas tumorales no son tumores como tal. Por la presencia de la masa parecen tumores. Veamos al microscopio y vemos que no son tumores. Uno se llama coristoma y otro se llama amartoma. La teórica es la misma. Cuando es amartoma, es el mismo tejido del órgano, digamos pulmón es el más frecuente. ¿Qué tiene el pulmón? Tiene epitelio respiratorio, tiene cartílago, sí, de acuerdo, tiene tejido conectivo, músculo liso, sí, todo eso, pero en una masa desordenada. Eso es una marca. Es tejido propio del órgano, pero de manera desorganizada. Eso es hablar. Puede estar en cualquier parte del pulmón haciendo una masa, ¿de acuerdo? Parece tumor, pseudotumores, coristomas y amartomas, ¿de acuerdo? El coristoma es igual, una masa igual desorganizada, pero de tejido que no es propio del órgano. ¿De acuerdo? Eso es coristoma. Bien, la siguiente. Entonces hay aquí algunos ejemplos de amartomas, ¿no? Tejidos propios del órgano, pero de manera desorganizada, ¿no? Aquí estamos viendo encías, entonces puede haber todo el componente de la encía, histológicamente, incluso puede haber fragmentos de diente, pero están de manera desorganizada. No son verdaderos tumores, no es que van a seguir creciendo desproporcionadamente. La siguiente. Amartoma pulmonar, ahí vamos incluso cartílago, epitelio respiratorio, que no tanto, pero bueno, aquí está el epitelio, aquí está el cartílago, tejido conectivo. Siguiente, por favor. Siguiente, patogénesis, origen de los tumores. Bueno, básicamente no vamos a llevar esto mucho detalle, pero básicamente es el daño del material genético. Por cualquier causa, vamos a hablar de radiación, virus, pueden ser incluso alteraciones minúsculas, hemos hablado de alteraciones subletales que se acumulan a través del tiempo y que al final pueden concebirse como mutaciones. ¿De acuerdo? La siguiente. Básicamente entonces el material genético, la siguiente, tiene que estar mutado. Antes, por favor. Esta es clásica. ¿Se puede? Ahí está. Una proteína que está sintetizándose. Ahí está llamada P53, ¿no? La guardiana del genoma. Esa proteína es aquella que va, este es su gen, ¿no? Por eso está con mayúscula P53. Cuando está con minúscula P53 hace referencia a la proteína. La proteína participa entonces en el control de materiales genéticos y de no tener alguna anormalidad del control genético, esta P53 tiene la capacidad de activar la apoptosis en esta célula. Cuando está mutada por la acción de un virus, en este caso HPV, este P53 es un gen mutado y va a producir una proteína mutada, un P53 mutado.
que no tiene esa misma actividad, no va a controlar el ciclo celular y por ende el ciclo celular se va a descontrolar. La siguiente. La siguiente página. Aquí hay algunos otros ejemplos, ¿no? De protooncogenes, genes supresores de tumores. Básicamente aquí tenemos igual otro que favorece y controla también parte del ciclo celular, el gen del retinoblastoma, igual que el P53. Entonces, básicamente necesitamos esas mutaciones, ¿no? Algunas podrían estar normalmente funcionando y se llaman protooncogenes. ¿Por qué? Porque cuando hacen mutación recién se vuelven en oncogenes como tal, ¿de acuerdo? Otras empiezan a adquirirse como nuevas mutaciones. La siguiente no se nota así. Clasificación. Esto sí tenemos que manejar. Bueno, las neoplasias básicamente son de dos orígenes. Bueno, tenemos que hablar de benignas y de malignas. Neoplasia benigna, por ejemplo, tumores musculosos, leiomiomas. ¿Quién no ha conocido a una paciente o familiar que tenga leiomiomas? ¿Quién no ha tenido una verruga común y silvestre? Es un tumor benigno del epitelio plano estratificado. De hoy en adelante ya no se llama verruga. De hoy en adelante se llama ¿qué? Papiloma. Papiloma. ¿De acuerdo? Ese. ¿De acuerdo? De ahí viene el origen papiloma humano, ¿no? Virus. O son malignas. ¿De acuerdo? Benignas y malignas. Uno de ellos. En ambos casos pueden tener el más frecuente origen epitelial y origen mesenquimal. El origen epitelial, ya sabemos todos los epitelios. ¿Cuáles son los epitelios? El epitelio plano estratificado o el epitelio glandular, glándulas o epitelio de revestimiento. Y en el origen mesenquimático todo lo que deriva del mesodermo. ¿Qué se origina en el mesodermo? Todo lo que es tejido conectivo y sus variantes especializadas. Por ejemplo, hueso. ¿Qué más? Grasa, tejido adiposo, tejido conectivo, sangre, bien. Todo lo que se origina del tejido conectivo y del mesodermo, entonces habla de un origen mesenquimático o mesodérmico y un origen epitelial. En eso tenemos que basarnos, ¿de acuerdo? Bien, la siguiente. Entonces, la siguiente nomenclatura. La siguiente. Bien, dependiendo de su origen, entonces podemos hablar de tumores benignos y tumores malignos, ¿no? Los tumores benignos generalmente le aplicamos al final de la palabra el sufijo oma. Y en el otro caso, en los malignos, dependiendo. Si es de origen epitelial, carcinoma. Si es de origen mesenquimal, sarcoma. Digamos, vamos al primer ejemplo. Aquí dice los epiteliales, puede ser de revestimiento, glandular o mesotelial. De revestimiento, la piel, por ejemplo. ¿Cómo se llama la neoplasia benigna de la piel? Termina en oma. Debería llamarse epitelioma. Pero bueno, le decimos papiloma. Se llama neoplasia benigna de la piel, del epitelio plano estratificado, se llama ¿qué? Papiloma. ¿De acuerdo? La verruga común y silvestre. Si este se malignizara, este mismo epitelio plano estratificado malignizara, deriva del epitelio y tiene que recibir el nombre de carcinoma, entonces se llamaría carcinoma. Si es escamoso de la piel, carcinoma escamoso o epidermoide, es lo mismo. ¿De acuerdo? Si es de glándulas, tumor benigno, sufijo oma, entonces adeno significa glándula, adenoma sería neoplasia benigna de origen glandular, ¿de acuerdo? Adenoma, adenoma pulmonar, ¿de acuerdo? Puede ser hidradenoma de las glándulas sudoríparas, por ejemplo, hidradenoma, tumores benignos de glándulas sudoríparas, ¿de acuerdo? Adenoma, entonces significa neoplasia benigna del epitelio glandular. Y si fuera maligno ese epitelio glandular, necesitamos utilizar el término carcinoma. Para todos los epitelios malignos, carcinoma. En este caso, como es glandular, adenocarcinoma. Adenocarcinoma. Si era escamoso, carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide. Bien. Y en el mesotelio, ¿dónde tenemos mesotelio? ¿Dónde es el mesotelio?
¿Cómo se llama el epitelio? ¿Qué clase es el epitelio que reviste la pleura? Plano simple. ¿Cómo es el epitelio que reviste el peritoneo? Plano simple. Eso se llama ¿qué? Mesotelios. ¿De acuerdo? Y los tumores que se originan en ellos se llaman mesoteliomas. Pero en este caso hay que varía un poco la nomenclatura, hay que indicar si es benigno o si es maligno. ¿De acuerdo? No sigue tanto la regla. Vámonos al tejido mesenquimal, mesodérmico, conectivo, todo lo que deriva del tejido conectivo. El tejido conjuntivo fibroso, su neoplasia benigna se llamará fibroma, oma benigno, ¿de acuerdo? Y su contraparte maligna del tejido conectivo se llamará fibrosarcoma. Para las neoplasias de origen mesenquimal maligno, entonces utilizamos el sufijo o el término sarcoma, ¿de acuerdo? Fibroma, fibrosarcoma. ¿Y el hueso qué será? Osteoma. ¿Su contraparte maligna? Osteosarcoma. ¿El tejido cartilaginoso? Condroma. ¿Su contraparte maligna? Condrosarcoma. Ahí está el músculo liso. Músculo liso. ¿Dónde hay músculo liso? Incluso puede haber tumores del músculo liso, del músculo erector del pelo. ¿Dónde está eso? En toda la piel, ¿no? La médula. Uno de ellos puede ser tumor, una más puede ser un leiomioma del músculo piloerector, raro que se puede ver. ¿De acuerdo? Donde haya ese tejido puede haber un tumor. ¿De acuerdo? Más frecuente en miometrio. ¿Dónde es el miometrio? Útero, ¿de acuerdo? La capa media del útero, que es músculo liso. ¿Cómo se llama el tumor del músculo liso? Leiomioma. ¿De acuerdo? Leiomioma. Oma. Y si fuera maligno, leiomioma. Si es músculo estriado, benigno. Rhabdomioma. Su contraparte maligna, rhabdomiosarcoma. ¿De acuerdo? Bien. Aquí ya varía un poquito. El tejido adiposo se llama lipoma. Y su contraparte maligna se llamaría liposarcoma. ¿De acuerdo? Y luego va variando un poquito. ¿De acuerdo? Tumor benigno de las células melanocíticas o de las células médicas. Los que producen ¿qué? Melanina a partir de un aminoácido que se llama ¿qué? Un aminoácido tirosina, ¿de acuerdo? Bien. ¿Quién conoce o quién no tiene un lunar? De hoy en adelante ya no se llama lunar, se llama ¿qué? Nevo o nebus, como quieran. ¿De acuerdo? Nevo. Bien, y pueden haber diferentes tipos de nevos, ¿no? Entonces, el tumor benigno de los melanocitos se llama nevo. ¿De acuerdo? Deja de ser para ustedes lunar. Igual que deja de ser verruga, para ustedes ahora se llama ¿qué? Papiloma. Luego, ¿cómo se llama la neoplasia maligna de los melanocitos? Melanoma. No te necesitamos decir melanoma maligno, porque no, solo es melanoma. Si decimos melanoma así, no corresponde el sufijo oma. Oma significa benigno, ¿no ven? Aquí se rompe la regla. Entonces, melanoma significa maligno. Es maligno. O, por ejemplo, de la médula ósea. Se llamarán los que se originan por ejemplo, en la médula ósea. ¿Qué están en la médula ósea? Todos los elementos formes de la sangre. ¿Quiénes originan los elementos formes de la sangre? Los CFCs, ¿no ven que se llaman? Las unidades, las UFCs, ¿no? Unidades formadoras de polonio. Esas pueden empezar, una de sus unidades puede empezar a mutar. Y si se origina en la médula ósea, se llaman ¿qué? Leucemia. La neoplasia maligna que se origina de las células formadoras de sangre en la médula ósea se llama leucemia. ¿Dónde van a salir? A la sangre, a circulación. ¿De acuerdo? Van a ocupar espacio. Por eso es que los elementos formes normales van a empezar a reducir de cantidad. Por eso estos pacientes con leucemia son niños y sus manifestaciones son ¿qué?
infecciones repetitivas, están infectados todo el rato, empiezan a sangrar, no atienden, tienen sueño, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la médula ósea, este tumor está ocupando espacio y no está haciendo que se formen suficientes glóbulos rojos, por eso tiene anemia y por eso no puede atender y tiene sueño como algunos compañeros de aquí. No tienen, ¿no? Perfecto. O tienen procesos infecciosos frecuentes porque sus glóbulos blancos no se están formando adecuadamente, entonces tienen infecciones y sangran. ¿Por qué? ¿Por qué sangran? Formación inmadura de plaquetas. Porque no se están formando suficientes megacariocitos que dan origen a qué, cuando se fragmentan sus citoplasmas, a plaquetas. Entonces, un niño o una niña con leucemia nos tiene que llamar la atención: infecciones de repetición, cuadros asociados a anemia y sangrar de origen de eso. Eso nos tiene que llamar la atención porque en niños es muy frecuente que las leucemias. ¿Y cómo se diagnostica? Rápidamente un examen de sangre, formas inmaduras en sangre, leucemia, ¿de acuerdo? Formas plásticas en sangre. En cambio, los linfomas, bueno, son células que se originan en los derivados, en las células maduras o las series de los linfocitos, ¿dónde? En los órganos linfoides. ¿Cuáles son los órganos linfoides? ¿Qué órganos linfoides conocen? Timo, bien, después vasos, después ganglios linfáticos, ¿de acuerdo? Todos esos que han mencionado son el tejido linfoide organizado en órganos o en cápsulas, ¿de acuerdo? Bien, órganos linfoides. ¿Habrá otro tejido linfoide? Sí, y se llama tejido linfoide difuso, porque no está formando un órgano, pero está en algunas estructuras. Por ejemplo, el MALT. ¿Qué es el MALT con mayúscula? MALT. Tejido linfoide asociado a mucosa. Ahí está el famoso GAL, que es el tejido linfoide asociado a mucosa gastrointestinal, o el que estaba asociado al urotelio, ¿de acuerdo? BART, a los bronquios. Entonces, ese tejido está debajo del epitelio bronquial, debajo del urotelio, debajo de la piel, ¿entiendes? Ese tejido puede, entonces, también puede hacer lesión neoplástica y se llamará linfoma, ¿de acuerdo? Linfoma, en este caso, por ejemplo, el más clásico, el linfoma gástrico asociado a infección por Helicobacter pylori, ¿de acuerdo? Es el linfoma mal. Perdón. Entonces, en los órganos linfoides o en el tejido linfoide difuso, ¿de acuerdo? Básicamente son derivados de células T o derivados de células B. Con el microscopio no podemos saber si es T o B, ¿de acuerdo? Entonces necesita estudios moleculares para saber a qué estirpe pertenece o a qué antecesor de esa estirpe pertenece, y eso se hace con otros estudios como inmunistoquímica, ¿de acuerdo? ¿Qué otros más hay ahí? Bueno, pueden haber los tumores originados en células germinales, es decir, en las que van a dar origen a los gametos, ¿de acuerdo? Tanto en el hombre como en la mujer. Y en general, si son benignos, se llaman teratomas, es decir, tumores que se originan en las células germinativas y que tienen componentes de las tres hojas embrionales. Quiere decir, ectodermo, mesodermo y mesodermo. Si es ectodermo, ese tumor tiene piel y tejido nervioso. Si es mesodermo, tiene hueso, tiene cartílago, tiene tejido conectivo, tejido adiposo. Y si es endodermo, tiene epitelio respiratorio, tejido tiroideo, ¿de acuerdo? Entonces, toda esa mezcla de tumores, de tejidos en ese mismo tumor, se llama ¿qué? Teratomas. Si es benigno, ¿de acuerdo? Es decir, tumor de células germinativas, que quiere decir que pueden estar en varones y en mujeres, en gónadas de varones y mujeres. ¿Cuál es la gónada de varón? Testículos, puede haber teratoma. Y en la mujer, ovarios. Puede haber teratomas extragonadales, fuera del testículo y el ovario. Puede haber de manera más rara en cualquier organización, ¿de acuerdo?
Una de esas partes epiteliales generalmente pueden malignizar en el teratoma y se llaman teratocarcinoma, ¿de acuerdo? O puede ser predominante una de ellas, el tejido fibroso, fibrosarcoma, ¿de acuerdo? Y puede haberse originado. A ver, el ovario tiene epitelio epidérmico, plano estratificador. El ovario normal no tiene epitelio plano estratificado queratinizado, no puede ser queratina, pero puede haber una masa de ovario que tenga un carcinoma escamoso epidermoide. ¿Qué es el carcinoma escamoso epidermoide? ¿Benigno o maligno? Maligno. ¿De qué origen? Epitelio plano estratificado, de revestimiento. ¿Cómo ha aparecido eso? En el ovario. Si no hay en ningún otro lado de su economía, es que se ha originado de un teratoma. ¿De acuerdo? Esa es la posibilidad. Bien. Bueno, y tumor de células de la glía, recuerden que la glía es el tejido de sostén, puede ser entonces un glioma, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llaman las células de la defensa en el sistema nervioso central? La glía también puede ser linfomas, ¿de acuerdo? Porque son células de defensa. Bien, la siguiente, por favor. Más de lo mismo, ¿no? Ya sabemos que es lipoma, codroma, adenoma, oma significa benigno. En general, con ciertas diferencias, ¿no? Melanoma, linfoma, pareciera benigno, pero rompe la red. ¿Linfoma qué es? ¿De dónde? Eso, célula neoplasia maligna, célula linfoma. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente, por favor. Lo mismo, ¿no? Carcinoma o sarcoma. Sarcoma para las mesenquimales, carcinoma para los epiteliales. Bien, la siguiente. Ahí dice neoplasia maligna, cáncer, ¿no ven? Entonces, a eso hacemos referencia más que todo. Cuando hablamos de cáncer, nos hacemos referencia más específicamente a neoplasias malignas. Las neoplasias benignas no son cáncer, ¿de acuerdo? Así, esto, neoplasias. Bien, está bien. La siguiente, el origen es en una sola célula que tiene la misma característica genética. El origen es monoclonal. De eso se originan todas estas masas tumorales. Se están dividiendo una y otra vez. La siguiente, por favor. Esto está mucho más interesante. A ver, alguna que no hayamos mencionado. A ver, de los vasos sanguíneos es interesante. Los vasos sanguíneos se llamarán entonces, el origen es mesenquimal, ¿no? El tumor de los vasos sanguíneos vasculares de sangre, capilares sanguíneos, se llama hemangioma y su contraparte maligna se llamará angiosarcoma. Su origen es de mesenquima. Otro de los linfáticos, vasos linfáticos, linfangioma, linfangiosarcoma. En el tejido sinovial no hay la contraparte benigna, ¿de acuerdo? Pero la contraparte maligna se llamará sarcoma sinovial. Mesotelioma ya sabemos, ¿no? Hay que aclarar, benigno o maligno. Meningiomas también hay que aclarar, ¿no? Leucemias ya sabemos. ¿Dónde se originan las leucemias? En la médula ósea, uno de los precursores de la puede ser eritroide, puede ser de la serie blanca, etc. ¿no? Legionoma, todos estos ya hemos visto, ¿no? El tejido placentario tiene un tumor y su neoplasia benigna se llama mola datidiforme. Esa es la neoplasia benigna. ¿Conocen las uvas, las vesículas de la uva? Ustedes hacen el legrado y van a encontrar como múltiples vesículas de diferentes tamaños llenas de contenido seroso. Eso en el legrado uterino. La paciente parecía embarazada, la única diferencia era que tenía una escasa edad gestacional, pero su útero estaba muy agrandado de tamaño. Eso les llama la atención. No hay coincidencia entre el tamaño del útero en relación a la fecha de última menstruación. Entonces, llama la atención, ustedes hacen la ecografía, no hay producto generalmente, y lo que hay múltiples vesículas. Hacen el legrado y encuentran múltiples vesículas como si fueran uvas y dátiles. Entonces, eso se llama mola datidiforme o datiforme, como quieran. Su contraparte maligna ya no tiene vellosidades coriales. Puras células malignas sin formar vellosidades coriales que se llaman ¿qué? Coriocarcinoma. ¿De acuerdo? El tumor que se origina en las células, los espermatocitos, en las células germinales del testículo, se llama también seminoma, ¿de acuerdo?
Bueno, otros nevos, melanoma. Y bueno, ahí enseguida vamos a ver los otros tumores específicos. La siguiente, por favor. Más de lo mismo, más nomenclatura. A ver, alguno que salga de esto. Bueno, este tal vez. Algunos de estos tumores, por ejemplo en ovario o en otros, hacen verdaderos quistes, cavidades huecas conteniendo líquido. Ese es un quiste, ¿de acuerdo? Masas que contienen líquido, ese es un quiste. Si es una masa sólida, eso se llama nódulo, ¿de acuerdo? Y cuando esta masa tiene líquido, se llama quiste como tal. Este quiste por dentro está revestido por células epiteliales, que es parte de la neoplasia, y por eso se llama cisto, por el quiste, adenoma. Neoplasia benigna, pero quística, ¿de acuerdo? Benigna glandular quística. Y su contraparte maligna se llamará cisto adenoma carcinoma, por ejemplo. Aquí hay otro más. Hay un grupo llamado tumores mixtos, ¿de acuerdo? Ejemplo, esa es pregunta clásica, incluso de los parciales de los estudiantes. Entonces, ¿cuál ejemplo de tumor mixto? Se origina en tal orden, ¿de acuerdo? Mixtos, ¿por qué? Porque este tumor tiene componente epitelial y tiene componente mesenquimal, ¿de acuerdo? Por eso se llaman mixtos. Y pueden ser benignos, y el típico y clásico es el que se origina en las glándulas salivales, no solamente en las mayores, sino también en las glándulas salivales menores, que están en cualquier lugar de la cavidad bucal, ¿de acuerdo? Glándulas salivales menores. Pero es más frecuente en las glándulas salivales mayores. ¿Cuáles son? Parótida, submaxilar, sublingual, ¿de acuerdo? En esas se originan más frecuentemente. Y tienen componentes ambos, uno que parece cartílago y otro que parece mioepitelial, y se llama adenoma pleomórfico. Adenoma pleomórfico. Benigno. Pero puede tener una contraparte maligna que se llamará adenoma pleomórfico maligno, como tal, ¿de acuerdo? O tumor maligno, tumor mixto maligno, ¿de acuerdo? Entonces, esa es su contraparte. ¿No está diferente el tumor mixto que nos decía? El adenoma pleomórfico. Sí, adenoma pleomórfico es la parte benigna, o tumor mixto maligno, que sería la contraparte maligna, ¿no? O adenoma pleomórfico maligno, ese que va en contra de las reglas, ¿no? Tumor mixto maligno, ¿de acuerdo? Ese es el que tiene esos componentes. Ese es de la glándula celular, la verdad. En realidad, en cualquier glándula del organismo puede formarse. En las glándulas salivales es más frecuente, de las glándulas salivales en las mayores es más frecuente, pero puede formarse en las glándulas de la piel o de cualquier otra estructura, y puede ser un adenoma, ¿de acuerdo? Adenoma que no es privativo de sentido. La siguiente, por favor. Algunos tumores reciben nombres propios de los que han descrito. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el sarcoma de Ewing. Ewing está escrito ahí, es en niños, ¿de acuerdo? O en jóvenes, y es un tumor intraóseo, maligno, ¿de acuerdo? Es un tumor de células pequeñas, redondas y azules, son todas así, uniformes, ¿de acuerdo? Es un tumor de la infancia sobre todo. O que es el clásico, ¿no? Que no tiene ninguna manifestación, pero tiene síndrome de sarcoma de Kaposi, que es una neoplasia de malignidad intermedia de los vasos sanguíneos. Entonces están asociados a pacientes con HIV. Entonces, no tenía nada más, ahora el paciente ya no es HIV, es un caso SIDA, ¿no? En ese caso. Bien. O otros, por ejemplo, los linfomas. Un linfoma que ha sido descrito por este señor, linfoma de Burkitt, que tiene una asociación con el famoso virus. ¿Qué es este virus? Es un virus de Epstein-Barr, que da la enfermedad del beso. En algunos casos puede hacer linfomas, ¿de acuerdo? Hacer los ganglios, por ejemplo, o en algún otro órgano linfoide. Su clásica imagen en cielo estrellado se llama. ¿De acuerdo? Bien. O un señor que ha descrito esta enfermedad que se llama linfoma Hodgkin, ¿de acuerdo? O enfermedad de Hodgkin, que básicamente son los linfomas, ¿no? Linfoma de Hodgkin. Esos reciben nombres propios. Todos estos son malignos, no hay ni uno que sea benigno, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Neoplasias epiteliales, la siguiente. Bueno, eso ya conocemos, ¿no? Al principio empieza con displasia, carcinoma, luego va infiltrando. Vean, miren, las mitosis no deben estar limitadas necesariamente al estrato basal.
Porque ahí están las células que están dividiéndose para dar origen al resto. En este caso vemos en estratos más superiores varias mitosis, y ni siquiera mitosis normales. La siguiente, por favor. Papiloma es un tumor benigno del epitelio plano estratificado. Bueno, este es un papiloma en otra localización, un papiloma invertido. La siguiente. O pueden formar, en este caso, es un tumor que forma epitelio plano estratificado. Tanto puede formar eso que forma verdaderas perlas córneas. ¿De acuerdo? Probablemente este es maligno por las células que están metidas en el estrógeno. La siguiente, por favor. Adenoma, ya saben, ¿qué es un adenoma? Neoplasia, benigno o maligno. Benigna. Adeno De glándulas. del epitelio glandular, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere. Vean que las neoplasias benignas son bien circunscritas, incluso encapsuladas. El resto del órgano no está tomado. Cuando es benigno, esta característica tiene. Su crecimiento es lento, ¿de acuerdo? Más lento que comparativamente al resto. Están bien circunscritas o incluso encapsuladas. Este es, por ejemplo, un adenoma tiroideo, ¿vean? Este es tejido tiroideo y está delimitado por su cápsula. Está creciendo ahí dentro. En algunos casos pueden ser adenomas, pero no están bien incluso localizados, pero la característica microscópica nos va a dar una clave. La siguiente, por favor. Pólipos. Toda masa que protruye a la luz de un órgano hueco se llama ¿qué? Pólipo. ¿De acuerdo? En este caso, un pólipo intestinal, ¿de acuerdo? Pólipo subpediculado. Tiene un pedículo y ahí está la masa de aspecto fungiforme, o a manera de un dedo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos en las cuerdas vocales, aquí el espacio entre las cuerdas vocales, una masa que protruye de base ancha, sésilo, un pólipo sésilo, otro un pólipo pedicular. Estos pólipos pueden deberse a grasa, tumor de grasa, que forman una masa polipoide, o en este caso, una proliferación del epitelio, entonces una neoplasia epitelial, un adenoma polipoide. Maligno, si estamos diciendo adenoma polipoide es benigno, pero solo la biopsia nos puede indicar que todo es benigno o que alguna porción o algunas porciones puedan tener neoplasia maligna, podría ser, o que todo necesariamente puede estar comprometido. Solamente en la histología, en el corte, vamos a tener certeza de eso. El pólipo puede ser benigno o maligno, depende de... Exacto. Pueden haber tumores, por eso solamente es la forma del pólipo, solamente la estructura. Ahora, no sabemos si es de epitelio o es de tejido conectivo, puede ser tejido fibroso que tiene esta forma de pólipo. Y el epitelio es normal. Entonces, mucho depende de qué, de la histología. Por eso es que tienen que hacer revisar sus pies de los epitelios. ¿De acuerdo? En el hospital, un hospital que está cerca de aquí, no vamos a decir cuál, un cirujano le había mandado la muestra al hospital Corea y la otra a su propio hospital para que lo analicen, y está esperando el resultado de un lado y del otro ya le han entregado y está esperando para correlacionar el diagnóstico. Cirujano, eso no se hace. Si quieren una segunda opinión, de acuerdo, mándenlo a un laboratorio, pidan los tacos, llévenlo a otro laboratorio, o a un tercero, lo que quieran. Pero ese manejo de agarrar la vesícula biliar y partirla es como si yo partiera esta computadora en dos. Yo le doy el teclado a este patólogo y a este otro patólogo la pantalla. Este me va a decir es pantalla y este me va a decir teclado, y los dos están en lo cierto. Por mala suerte le doy a este el tumor y a él no. A él es el mejor patólogo porque él ha dicho que es cáncer. Es que esto no es un fluido. Si ustedes agarran la Coca-Cola o un frasco con orina, lo que está en la base va a tener la misma concentración de elementos químicos que están en la superficie. En los fluidos puede ser eso, la sangre lo mismo. Puedes tomar la muestra de sangre a un laboratorio y mandar a otro laboratorio, que es un fluido, ¿de acuerdo? Pero en un tejido no pasa eso. ¿Entienden? Entonces, ese es el problema. No hagan esa mala praxis, por favor, y ese especialismo. No sé quiénes, pero ya lo vamos a identificar. La siguiente pregunta. Entonces, solo es la forma
¿De acuerdo? Imagínense que este epitelio, esto es normal, esto es un adenoma, porque ya está proliferado. Este epitelio está revistiendo todo esto, tiene la forma de pólipo, pero aquí hay tejido fibroso, tejido graso, puede ser un lipoma, un fibroma, o vasos sanguíneos proliferados. Este pues un hemangioma, ¿de acuerdo? Entonces, no todos los pólipos son de la misma clase y del mismo componente. Y de eso puede ser todavía benigno o maligno, sobre eso más. ¿Entienden? Bien, la siguiente. Esta es una neoplasia maligna. Miren cómo las glándulas son irregulares. Todavía nos damos cuenta que son glándulas, pero son irregulares, alargadas, fusionadas y están infiltrando el tejido. Esa es la característica de los malignos. Los malignos no son circunscritos, son de bordes difusos infiltrativos. La siguiente, por favor. Este tiene un aspecto aserrado, ¿no? Parece dedos, ¿no? ¿De acuerdo? Está en colon, dice ahí. Igual es un pólipo también, velloso. La siguiente, por favor. Los cistodenomas, ya hemos dicho que son quistes, ¿no? Quistes, las neoplasias benignas quísticas, ¿no? Del epitelio glandular. Pueden tener hacia la luz papilas, masas verrucosas como coliflor, algunas escasas o abundantes, a eso se llaman papilar. Sobre eso puede ser benigno o maligno. La siguiente. Neoplasias mesenquimales. La siguiente, por favor. Bueno, esta está relativamente poco circunscrita, ¿de acuerdo? Tumor infiltrante de mama. Vean el tejido adiposo y vean esta masa de un aspecto cicatrizal blanquecino con sus bordes infiltrativos, difusos, más de 2 centímetros de tamaño, ya es un mal pronóstico en cáncer de mama, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Otra que puede estar bien circunscrita, ¿de acuerdo? Encapsulada incluso, ¿de acuerdo? Tiene una cápsula y está formada por proliferación de tejido mesenquimal y tejido glandular. Esos son característicos de los tumores benignos de glándula mamária. Los más frecuentes, fibroadenomas, ¿de acuerdo? Los más frecuentes. Siguiente, por favor. A mayor detalle, así sería un fibroadenoma de mama. Es un tumor benigno de la glándula mamaria, ¿de acuerdo? Tiene componente tanto epitelial como mesenquimal. La siguiente. ¿A qué se llama osteoma? ¿Benigno o maligno? Benigno es el tejido óseo, es una proliferación del tejido óseo, ¿de acuerdo? Que puede protruir. La siguiente. O puede destrozar el hueso, ¿verdad? Ocupar toda la cavidad medular, hacer áreas de hemorragia, destruir la cortical, avanzar en el tejido blando, ¿de acuerdo? Histológicamente tener características de malignidad, núcleos grandes, de diferentes formas, tamaños, más oscuros en su cromatina porque tienen mayor carga genética. Los tumores malignos, las neoplasias malignas, no tienen la carga diploide. La carga diploide, la que tienen todas muchas células en conjunto normales, 23 pares o 46 cromosomas. Los tumores malignos tienen mucho más cantidad de material genético, por eso se tiñen mucho más oscuros los núcleos. Hipercromasia, ¿de acuerdo? Los tumores malignos son aneuploides, ¿de acuerdo? Tienen gran cantidad de material cromosomas. La siguiente, por favor. Liposarcomas, benigno o maligno. Maligno. Si fuera benigno, lipoma. Entonces, liposarcoma, ¿de acuerdo? Pero este histológicamente se parece mucho al tejido normal, no más que están un poco grandes los núcleos. Este es de más detalle en algunos casos, es un poco difícil en algunos casos, solamente con el microscopio llegar a diagnóstico. Necesitamos a veces apoyo de otras técnicas. La siguiente, por favor. ¿Qué es condrosarcoma? ¿Benigno o maligno? Maligno. Del tejido cartilaginoso. Este puede ser la superficie de un hueso o el interior del hueso que empieza a formar tejido cartilaginoso blanquecino, brillante, ¿de acuerdo? Con áreas de hemorragia, está saliendo de la cortical. Histológicamente vean lo deforme que son los núcleos, diferentes formas, tamaños, unos más oscuros que otros. Normalmente un condrocito debería estar en una laguna, pero en el cambio que hay 2, 3 o más en una sola laguna, ya nos indica malignidad histológicamente. La siguiente. Tumores mixtos, ya sabemos cuáles son, ¿no? ¿Cuál es el tumor mixto?
que se origina en glándulas salivales, adenoma pleomorfo, ¿de acuerdo? Tumor mixto. Listo, la siguiente. Tiene componentes que parecen cartílago, ¿de acuerdo? Y componentes epiteliales, por eso se llama mixto, ambos. La siguiente, por favor. Los teratomas dijimos que son tejido, primero que se originan a partir de las células germinativas, ¿de acuerdo? Y van a tener tejido derivado de las 3 hojas embrionarias, ¿de acuerdo? Ese es un teratoma. Aquí podemos ver cartílago, epitelio, músculo, ¿de acuerdo? Y otros más. Entonces se ha originado el testículo. Vean lo que queda. El testículo aquí en la periferia y la gran masa que está ocupando el testículo. ¿Bien? La siguiente. O en el ovario, ¿de acuerdo? Puede haber piel, miren, en el ovario, normal en este caso, sus anexos de la piel, puede haber tejido graso, puede haber pelos, hueso o algún tejido parecido a dientes, ¿de acuerdo? En el ovario, teratoma. Listo, la siguiente. Esto sí es necesario que aprendamos criterios diferenciales entre neoplasias benignas y malignas. La siguiente. Los tumores benignos generalmente tienen un crecimiento lento. Su tasa de mitosis no es muy frecuente, no es muy rápida. En cambio, los tumores malignos se dividen muy frecuentemente, muy rápidamente. Porque se dividen tan rápidamente, necesitan liberar factores como el factor de crecimiento del endotelio vascular, factor de crecimiento de los vasos sanguíneos, para que los vasos sanguíneos también crezcan a ese ritmo o mejor les nutran a estas células tumorales. En un momento determinado, tanto es la división que ni los vasos sanguíneos que han formado son suficientes para nutrirlos. Empiezan a hacer áreas de necrosis. Entonces los tumores malignos hacen focos de necrosis. En cambio, los tumores benignos crecen poco a poco, lentamente, tienen pocos vasos sanguíneos en comparación de otros. Estamos anotando las diferencias por la siguiente clase. La siguiente, por favor. Más comparaciones entre tumores benignos y malignos. Unos son bien definidos, bien localizados, bien circunscritos. A veces incluso tienen cápsula, no es el caso, pero pueden tener cápsula. Leiomioma, tumor de músculo. Pero los malignos son mal definidos, sus bordes son infiltrativos, el crecimiento es abundante, el flujo sanguíneo puede ser insuficiente y pueden hacer áreas de muerte celular, lo que conocemos como necrosis. Aquí hay, ¿no? Rápido crecimiento, pobre definición. A nivel celular no se parecen al tejido normal, pobremente diferenciados. En cambio, los benignos están bien diferenciados, se parecen al tejido de origen. No son invasivos. ¿Y qué es metástasis, Jorge? Metástasis es la presencia de un tumor, ¿de acuerdo? A distancia, ¿de acuerdo? Y que no tiene contacto con el tumor primario, ¿de acuerdo? Está separado del tumor primario y ha hecho metástasis por 3 vías. ¿Cuáles son? Estas células han adquirido la capacidad, se han diferenciado un poco más, subespecializado, por así decirlo, para penetrar vasos sanguíneos o para penetrar linfáticos o para penetrar en las cavidades. Entonces esas son las vías de metástasis: vía sanguínea, vía linfática o por continuidad a cavidades orgánicas. ¿Qué cavidades orgánicas conocemos? Peritoneal, pleural, pericárdica, cuando se vacían células tumorales. A estas cavidades el término es carcinomatosis. Carcinomatosis pleural, carcinomatosis peritoneal. Significa que el tumor ha hecho metástasis a la cavidad es pleural, peritoneal, pericárdica. ¿De acuerdo? Bien, 3 vías entonces por las que los tumores viajan a distancia sin tener contacto con el tumor primario. ¿De acuerdo? Eso se llama metástasis. Las vías, ya hemos dicho, linfática, sanguínea y por continuidad a cavidades corporales. La siguiente. Las células, las neoplasias benignas, las células están bien diferenciadas. Tan diferenciadas que se parecen a su tejido del que se están originando. En cambio, las malignas están totalmente indiferenciadas. Y el máximo grado de indiferenciación o de desdiferenciación, hemos dicho que se llama anaplasias. No se parecen nada, son grotescas, monstruosas, por así decirlo. Las mitosis
son anormales. Las mitosis deberían tener dos usos polares, separando el material genético en dos partes, ¿de acuerdo? Dependiendo si es mitótica o meiótica. Pero en este caso hay varios usos polares, pueden parecer asteriscos, ¿de acuerdo? Entonces las mitosis son anormales, los límites son más definidos, hay invasión local, invasión vascular, hay necrosis. ¿Por qué hay necrosis? Porque los vasos sanguíneos no están nutriéndolos bien o su tasa de división es muy alta y sobrepasa su tasa de nutrición, ¿de acuerdo? De aporte de sangre. Entonces, esas son las características de la neoplasia maligna en comparación a la maligna. La siguiente, por favor. Así será un tumor benigno y un tumor maligno. Esto es riñón, ¿de acuerdo? Y ven el hilio renal, una masa infiltrativa, hemorrágica. Como ya está infiltrando el hilio, ya no está a pensar macroscópicamente que sea maligno. En cambio, las benignas son bien circunscritas, tienen cápsula, se mantienen dentro de esos límites. La siguiente. Cápsula, ¿quiénes tienen? Los benignos. Los malignos no tienen cápsula generalmente. Y si las tienen, la cápsula está llena de células neoplásicas, tienen células neoplásicas en la cápsula. Se parecen al tejido de origen, las benignas no. La función pueden ser funcionales, las benignas, las circulares, las malignas. Necrosis, las malignas. Metástasis, las malignas. Invasión a los vasos, diferenciación de las células, ¿quién se parece más al tejido de origen? Las benignas. La siguiente, por favor. Vulva. Vean, hay masas que parecen coliflor y que son papilomas, son condilomas que están fusionados en una sola masa. Es benigno todavía en algunos casos, una masa que está ahí colgando como si fuera un pólipo gigante. Eso se llama, lo llaman, vamos a ver en ginecología, tumor de Buschke-Lowenstein, ¿de acuerdo? Pero en este caso más se parece a un tumor ulcerado, sangrante, ya maligno como tal, ¿de acuerdo? Vegetante, exofítico. Entonces probablemente es un carcinoma de vulva en ese caso, ¿de acuerdo? O aquí puede haber una neoplasia igual en el paladar, maligna, altamente maligna, que se llama neoplasia de la zona central, neoplasia de las células natural killer, un linfoma altamente agresivo, aparece como una úlcera solamente en el paladar duro y empieza a horadar hacia arriba, hacia la base del cerebro y pues, ahí es el explosivo, lamentablemente. La siguiente, por favor. Creo que hemos visto imágenes de una piel con áreas, con placas rojizas, ¿no? Ese probablemente era un sarcoma de Kaposi. ¿Entienden? Bien. Más diferencias, seguimos para el examen. Ya saben que vamos a preguntar así. El benigno, el comportamiento, el uno es maligno, expansivo, los bordes son infiltrantes, hay metástasis, ¿no? Los grados de diferenciación son variables, pero pueden llegar a ser anaplásicos. La relación núcleo-citoplasma es normal. Generalmente la relación núcleo-citoplasma es 1 a 1. El tamaño del citoplasma 1 y el tamaño del núcleo 1. Relación 1 a 1. Pero en cambio en los malignos la relación cambia. El tamaño del núcleo es más grande y el citoplasma es más pequeño. Se parecen las células inmaduras, por eso dice eso. Hay muchas mitosis, hay diferentes formas y tamaños de las células en los malignos. La siguiente.